Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lourdes de Valles Contreras Guillén, estudiante de Ingeniería Civil, y hoy vamos a hablar de la unidad número 4 de los aditivos. Soy de la sección internacional. Bien, los aditivos va a ser una breve introducción. ¿Qué son los aditivos? ¿Cuáles son los tipos y para qué sirven? ¿Qué son los aditivos? Bueno, los aditivos son los productos químicos orgánicos e inorgánicos que tienen por objetivo modificar las propiedades del concreto en estado, bien sea fresco o endurecido. Se usan el aditivo en los concretos para retardar el tiempo de fraguado. Por lo menos en Venezuela, un ejemplo, los que transportan el concreto se usaba la Coca-Cola por su alto contenido de azúcares como retardante, o en algunos casos, sí, el azúcar también con el concreto reacciona como un catalizador y este se vuelve caliente, sí, sube la temperatura. Eso es un ejemplo. El tipo de aditivo que se usará dependerá mucho de las obras, ya que no es lo mismo un concreto para vías que el que se usa para un piso. Un ejemplo, hay vías en la carretera que el concreto tiene que ser un poco más resistente. En las clases anteriores también vimos la calidad de los materiales como el agregado, donde este debe resistir al paso vehicular, al desgaste. Un ejemplo. Y el agregado que vayamos a usar debe ayudar a eso, a tener más resistencia. Y no es lo mismo que el de un piso para una casa, donde el paso que puede haber es el tránsito de las mismas personas que habitan en ello. Ponle una casa familiar de 5 personas. No va a ser el mismo desgaste dentro de una casa que lo que hay en la calle. Un aditivo también es un material diferente, por decirlo así, de lo que nosotros como ingenieros civiles o futuros ingenieros civiles vamos a ver, que es el agua, el agregado, el cemento hidráulico y las fibras de refuerzo. Este es un agregado concreto y que puede inmediatamente, se agrega inmediatamente a la mezcla, o sea, antes, durante o después de su mezclado también. Los aditivos son ampliamente usados dependiendo de los materiales disponibles. Por ejemplo, al usar cemento y agregados, las limitaciones de la mezcla van dadas tanto por condiciones ambientales como por problemas relacionados con el requerimiento. Resulta casi imposible crear un concreto satisfactorio o deseado sin usar aditivos. Los aditivos requieren un control, ya que al interactuar con los otros elementos de la mezcla pueden magnificar las propiedades de algunos de sus elementos de forma no deseada. Los aditivos no pueden mejorar la calidad ni la colocación de los agregados del agua o del cemento. ¿Cuáles son las ventajas? Ayudan a modificar con conveniencia a las propiedades del concreto en estado fresco, en influir en algunas características del concreto endurecido y beneficios en costos, todos adaptados a las condiciones de las obras. En estado fresco del concreto se usa aditivos, es decir, antes, por su manejabilidad, tiempo de manejo, contenido de pasta, homogeneidad y fraguado al inicio. Luego está durante, que este es por el endurecimiento, tiempo de fraguado, calor de hidratación, contracción, sangrado. ¿A qué le decimos sangrado? Bueno, nosotros no. En Latinoamérica el sangrado se usa para explicar, o se puede decir, cómo se produce el sangrado o la deslaminación por causa del acabado. Eso nosotros lo vemos mucho en estructuras de concreto. ¿Qué significa esto? Que el cemento reacciona con el agua en un proceso llamado hidratación. Cuando el concreto está recién colocado, la hidratación está espesando, pero en la mezcla hay mucha más agua de la que se va a utilizar en esa reacción química. Entonces el agua busca camino hacia la superficie para escapar. A esta agua se le sale la superficie y se le llama agua sangrado o de exudación. En la parte superior derecha de la diapositiva podemos ver cómo sucede este proceso y se explica un poquito más. ¿Cuáles son las causas? Bueno, puede dar un acabado muy pronto, sobreacabar o sobretrabajar el concreto.
El fraguado lento e endurecimiento, ya sea por los ingredientes del contenido o por las temperaturas, cuanto más frío es el ambiente, más lento endurece el concreto. Losa muy gruesa también están más procesados eh, a, a deslaminarse. Ya se produce una mayor migración de agua y aire hacia la superficie y el mal diseño de la mezcla. También pasa que esa acumulación de agua junto bajo la capa densa eventualmente desaparecerá por evaporación y en su lugar quedará una franja de vacíos. Allí donde están esos vacíos, evidentemente no hay unión y se arrancarán con facilidad esas láminas. Eso es eliminación. ¿Cuáles son las ventajas de los aditivos? Bueno, continuamos con la parte de después del endurecimiento. Bueno, hay una velocidad de desarrollo de resistencia mecánica, densidad de permeabilidad y acabado. Cabe destacar o denotar que para sacarle el máximo provecho a los aditivos se debe hacer un controlado seguimiento y precauciones de uso para evitar todo lo que, por lo menos el ejemplo de sangrado, ¿sí? O la deslaminación. Hay algunos casos que son de particulares o son prácticas vitales, ¿ya? Que uno, si hay tipos especiales de cemento donde se especifican 2 o más aditivos, ese es un caso especial. Cuando se agregan a la mezcla el aditivo donde las condiciones ambientales influyen como la temperatura por encima, por debajo de recomendadas para su fabricación. O sea, eso debe ir, cuando tú compras el aditivo, ¿sí? Tú tienes que leer las indicaciones de ese aditivo para ver a qué temperatura hay algún cambio. Bien, vamos ahora con los tipos de aditivos. Bien, la elección de estos aditivos depende mucho de los factores como está la estructura, la ubicación del proceso de construcción y el presupuesto. Los aditivos pueden ayudar a bajar los costos totales de los materiales utilizados para la mezcla de concreto. Los aditivos se clasifican de acuerdo a los efectos que tienen en el concreto. Se mencionarán algunos tipos. ¿Cuál es el objetivo de un ingeniero civil? Nosotros también somos administradores y nosotros estamos encargados de ver la parte donde pues por decirlo así, bueno, bonito y barato, ¿no? Que nos salga recorte algunos materiales en la obra, ¿ya? Pero que esto no afecte la calidad del producto, de lo que nosotros deseamos. Algunos aditivos que son muy usados aquí en Chile, donde yo estoy actualmente viviendo y trabajando, son las marcas Marcolor, Lanco, Sica, Membrana Nosol, Bemezcla, Nacional Foam, Topex, Cemex y otros más. Ya, algunos los clasificamos de la siguiente manera. De acuerdo a lo que nosotros necesitamos de la obra, vamos a ver en este abanico se va a seleccionar el aditivo que se requiere. Por lo menos hay aditivos que son plastificantes o reductores de agua, superplastificantes, incluidores de aire, inhibidores de la reacción alcalino agregados, aditivos colorantes, acelerantes, retardantes, control de hidratación, inhibidores de la corrosión, reductores de retracción. Un ejemplo, los acelerantes, que hay mezcla de fraguado que están en temperaturas muy bajas, en lugares donde la temperatura es muy baja y nosotros deseamos que esto se seque ya. Entonces, si el lugar es muy húmedo, hace mucho frío, va a tardar mucho para secarse, entonces necesitamos que químicamente se acelere el proceso. Por lo menos otro más, los inhibidores de la corrosión. Recuerde que cuando se hacen estructuras con concreto armado y estas tienen por dentro materiales como el hierro, ¿sí? Tubos o vigas, estas pueden llegar a tener corrosión con la reacción si son expuestos. Entonces, cuando se hace la mezcla, estos aditivos pueden ralentizar ese proceso o evitarlo.
Hay otros aditivos, como el blindacre, corrijo, impermeabilizantes, aditivos auxiliares para bombeo y aditivos de lechados. Cuando hablamos de blindacre, corrijo, me cuesta un poco mencionarlo, estos son específicamente construidos para eventos bélicos, por decirlo así, donde son lugares que necesitan que las estructuras puedan resistir bombardeos, disparos y cosas de guerra, ¿sí? Momentos, lugares donde se ven mucho estos temas. Para mí son tristes porque son temas de guerra, pero son cosas que pasan, ¿sí? Hasta para eso, un ingeniero tiene que estar precavido. Un ingeniero civil debe saber que puede usar el aditivo como esa herramienta. Continuamos con ¿para qué sirven los aditivos? Ya lo he mencionado anteriormente, pero igual voy a hacer un poquito de especificación. Por lo menos, volviendo a repasar qué son aditivos, son aquellos ingredientes del concreto que además del cemento Portland, el agua, los agregados, se adicionan antes, durante o después del mezclado que ayudan a obtener propiedades eficientes y mantienen la calidad. Por lo menos aquí vemos como unas piecitas, ¿sí?, que se unen y ahí coloco lo que es el agua, el cemento, los agregados y ahí adicionamos los aditivos. 2. Ayudan a reducir los costos, superar las emergencias durante el mezclado, transporte, colocación y el curado. Sobre todo esta parte del costo, ¿sí? Porque por lo menos hay estructuras que de verdad consumen muchos recursos y lo que uno quiere como ingeniero es hacer cosas que funcionen bien a bajo costo también. Claro, sin perder la calidad del producto. Sirve para mejorar la tratabilidad y la adherencia en la parte número 3. 4. Sirve como impermeabilizante para las chadas, que es una técnica de albañil que es la mezcla entre cemento gris o por su defecto blanco con agua para obtener un fluido semilíquido para realizar diferentes trabajos. Y en el 5. Sirve también como formador de gas antideslave, espumante o auxiliar de bombeo. Ya, todo esto de los aditivos son herramientas que nos ayudan a nosotros como estudiantes de ingeniería civil, o más que todo como ingenieros ya cuando estemos en obra, a saber identificarlos y diferenciarlos y saber que dependiendo de la calidad de los recursos que nosotros manejamos, bien sea el concreto, los agregados y el agua, podemos agregar el aditivo. Si nosotros por lo menos tenemos un agua de mala calidad, nosotros podemos dañar toda la mezcla. Si colocamos unos agregados de baja calidad, nosotros podemos colocar un aditivo que mejore la calidad y la resistencia de ese concreto mezclado para que no dañe la infraestructura. También podemos decir que hay estructuras donde, dependiendo del lugar, pueden ser afectadas, como mencioné anteriormente, con la temperatura. No es lo mismo crear una casa o un piso en Venezuela, que estamos en la línea ecuatorial, con una pepa de sol diaria, por decirlo así, que en Chile, donde estoy yo actualmente, a veces no hay muchas horas de sol, o sí las hay, pero hay demasiada neblina, hay muy bajas temperaturas. En un solo día, pero diario, por ejemplo, unas 24 horas, Chile, donde yo vivo, en el Quisco, en la mañana estamos ponle 6 grados, pasamos de repente a 8 grados, va aumentando la temperatura hasta el mediodía, como a los 12 grados. De repente, otra vez la temperatura empieza a bajar. Y estamos en verano, y entonces en verano dura 2 meses, enero y febrero. Ya cuando empieza el cambio de clima más adelantado, como es en invierno, las temperaturas pueden llegar a los 4 o menos 2 grados, ¿sí? Y en el día, lo máximo en temperaturas altas van a ser 8 grados. Entonces, ¿cómo hago yo para esos cambios de temperatura en 4 estaciones? No va a ser lo mismo en aditivos y mis agregados, mi agua, o la cantidad de agua que voy a usar, ni el cemento, que lo que yo voy a usar en Venezuela.
donde hay más pepa de sol, donde hay más calor, donde necesito más cantidad de agua, porque hay humedad, pero no hay la misma cantidad de humedad en Chile que en Venezuela, con los cambios de clima y temperatura durante el día. Son cosas que nosotros como ingenieros debemos ver. Sin más nada que decir, muchas gracias, feliz noche o feliz día, que Dios los bendiga.